Aquí está la pega. ¿Ya? Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Es un gozo, un placer estar nuevamente en la casa del Señor. Bienvenidos los que nos ven por allá lejos, no sé dónde estará, pero bienvenidos a esta edición, a este programa bíblico. El Señor nos va a hablar en esta tarde con la palabra de Dios. Siempre la palabra es importante para nuestras vidas. También vamos a cantar y alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Así que sean todos bienvenidos los que están principalmente en la casa del Señor. Yo miré que estaban viniendo más, pero al rato llegan. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor, nuevamente estamos casi normalizándonos con esta epidemia, pero al rato llegan los hermanos. Así que vamos a leer la Santa Palabra. Nos han dado el privilegio de leer la Santa Palabra en Daniel, un libro muy hermoso. De veras, yo acabo de leerlo 2 veces, hermano. De veras, no es por nada. Pero... Y ahora ya me aventé ahora Génesis, ya. Ese fue mi meta, leerla otra vez. Ya llevo unas 2, 3 veces. No me la quiero recargar, pero 2, 3 veces que leo la palabra de Dios. Pero siempre que lee la palabra de Dios, no sé si le pasa a usted, siempre encuentra algo nuevo. Así es la palabra de Dios, porque Dios siempre nos quiere hablar a nuestro corazón. Por eso siempre oro antes de leer la palabra, porque siempre Dios me abre los ojos y me dice, mira, y yo digo, ya pasé como 2, 3 veces la Biblia por aquí, no había, y cosas sencillas a veces, pero Dios habla así. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a leer la Santa Palabra, es en Daniel 1, del 1 al 6 nada más. 6, ¿verdad, hermano? 6, ¿verdad? Me gustó el 7, vamos al 7, hermano, de una vez. Ahí están los nombres de Daniel ahí. Bueno, así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos portillos. Dice la palabra así en Daniel 1, del 1 al 6. Dice así: durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de las otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Seleccionó solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Les dijo: asegúrense en que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados del conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Deberían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Vamos a leer el 7, está importante también, discúlpenme mucho. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abnego.
Así es la palabra de Dios. Se metió en problemas con nosotros estos que se llevó para Babilonia. Ahí se lo va a explicar el hermano Héctor. Así que vamos a orar. Yo sé que el Señor tiene algo preparado siempre para nosotros. La semana pasada nos habló también el Señor. Yo creo que esta semana también. Y vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos abra oídos, la mente, el corazón, la vista, y para que la palabra penetre en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria con la ayuda del Espíritu Santo. Yo sé que el Señor nos va a hablar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos reunimos en tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por la salud, gracias te damos por todo lo bueno que tú eres para con nosotros, por tu cuidado, porque tú provees, Señor, tantas cosas que podemos darte gracias. Gracias, Padre, pero primeramente te damos gracias por esa vida eterna que tú nos diste un día y que está en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, y ahora, Señor, usa con poder a nuestro hermano Edgar, que trae la música, Señor, las alabanzas para tu nombre. También háblanos a través de nuestro pastor, Señor, que trae el mensaje de tu palabra. Ábrenos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos aún, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y no solamente seamos oidores, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida diaria, que es para mejorar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, Señor. Es para que todo hombre de Dios sea para toda buena obra, Señor. Y así lo creemos, Señor. Señor, te ponemos en tus manos todo este servicio, Señor. Y a nuestros hermanos, Señor, te damos las gracias por todo lo bueno que tú. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su iglesia dice, amén. ¿Cómo estás, hermano? Que Dios te bendiga. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y vamos a cantarle a nuestro Dios, como dice este canto, que estamos aquí porque necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces por eso es que venimos delante de la presencia de Él, para cantarle a nuestro Dios. Canta conmigo, hermano. Vamos a cantarle una vez más. Estoy aquí. Estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia. Misericordia es lo que hoy te pido. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sediento estoy de ti. Te necesito
Señor. Sedienta está nuestra alma, Padre. Sedienta está mi alma, sediento estoy de ti, te necesito mucho más que ayer. Vamos a cantar una vez más, estoy aquí. Estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia es lo que hoy te pido. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sediento estoy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Te necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sediento estoy de ti. Te necesito mucho más que ayer. el salmista decía que con su voz clamó al Señor y el Señor le respondió desde su monte alto. Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Jehová me sustentaba. Dile con mi voz. Y con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Jehová me sustentaba. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh Señor, Dile con mi voz, clame al Señor. y con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté, sí Señor, y dormí y desperté. Jehová me sustentaba. Dile tú. Y tú eres mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza.
oh Señor. Y tú eres mi escudo y mi fortaleza, de quien temeré. Y tú eres mi gloria, sí, Señor, el que levanta mi cabeza, oh Señor, el que levanta mi cabeza, oh Señor, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Así es, Él es el que levanta nuestra cabeza. ¿De quién vamos a temer? De nadie, ni de esta pandemia, pero sí hay que ser sabios también, ¿verdad? Entonces no se puede andar jugando con esto, pero ¿de qué vamos a temer si el Señor está con nosotros? Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Les invito a que sigan teniendo abierto su Biblia ahí en el libro de Daniel, por favor. Voy a quitar la mascarilla porque si no, no me oyen. El título del mensaje de hoy es ¿cómo piensas vivir este año? ¿Cómo piensas vivir este año? Y la razón que lo traigo es porque estamos empezando un nuevo año en crisis. Crisis espiritual, crisis intelectual, emocional. ¿Y cómo piensas vivir? ¿Cómo pensamos? ¿En derrota? ¿En victoria? ¿O conforme? También porque hay personas que están conformes con la situación que está, lo que está pasando ahorita. Y este capítulo de Daniel nos abre un poco el conocimiento, nos abre un poco el panorama de las cosas que prácticamente se van a enfrentar. Y por favor, ahí donde nuestro hermano leyó, en el capítulo 1 de Daniel, hay una historia muy triste para el pueblo de Israel. Muy triste digo porque Israel, Judá, contaba, se supone que contaba con buenos reyes. Por ejemplo, Josías fue uno de ellos. Josías, el papá de Joacim. O sea que dio buen ejemplo a sus hijos, a sus nietos, de cómo se debe de vivir la vida cristiana, la vida en Dios. Y si nosotros buscamos ahí en segundo libro de Reyes, ahí en el capítulo 24, Jeremías, Ezequiel, vemos que Josías fue un rey bueno, pero su hijo Joacim fue malo. Malo para la administración, malo en su carácter, pero ocupó
después de la muerte de su padre Josías, él ocupó el puesto de rey. Ahora se imagina que Joacim llegó a ser vasallo de Necao. ¿Qué quiere decir vasallo? Siervo, esclavo de Necao. ¿Necao quién fue? Necao fue uno de los faraones de Egipto que estaba gobernando en ese tiempo cuando Joacim ocupó el cargo, y tenía 3 años ya de ser esclavo de Necao. Cuando llegó Nabucodonosor, el padre de Nabucodonosor, Nabopolozar, había ido a conquistar a Egipto, y mientras conquistaba Egipto, Judá estaba siendo conquistado por Nabucodonosor, su hijo. Así que imagínense 2 naciones pegadas con el rey de Babilonia, el mero rey, porque Nabucodonosor todavía no era rey, era príncipe, porque su papá todavía vivía. Pero llegó Nabucodonosor y sitió, rodeó todo lo que es Jerusalén. Y agarró a Joacim y se lo llevó preso, porque iban a conquistar Judá. Y Nabucodonosor pidió: agarren a todos los muchachos inteligentes, que sean sabios, que estén en la corte, porque se supone que en la corte solamente ponen a personas que tienen de veras una experiencia y una conciencia y un conocimiento bastante amplio de lo que es la historia de la nación. Y agarraron a estos jóvenes, y por supuesto que no nada más fue lo que nos menciona aquí la Biblia. Daniel, ¿quién fue el otro? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjense la mentalidad de los conquistadores. Nabucodonosor, ¿piensan que no hay nación que sea odiada? ¿Hay o no hay naciones? Sí, sí hay. Estados Unidos es una nación que aparentemente nadie lo quiere, pero está lleno de personas de diferentes lugares. Y yo he conocido personas que han hablado mal de este país, y aquí están. Como dicen en inglés, no choice. Porque ¿cuántos vienen ahorita de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de México? Vienen haciendo, ¿cómo se llama? Caravana para venir aquí a este país. Porque nuestro país está bastante, pues, no se puede vivir. Y entonces Nabucodonosor conquistó a Judá. Pero no puedo decir lo curioso, sino lo que nosotros podemos ver es de que Dios estaba sobre todas estas cosas. Y Dios permite que las cosas graves sucedan. Las cosas difíciles en nuestras vidas sucedan. Dios permite fracasos en la vida de los creyentes. Y toda una nación entró bajo la autoridad de Dios
y entrega a todo Judá en manos de Nabucodonosor. Babilonia está aproximadamente como 800 kilómetros desde Judá hasta Babilonia. Ahora, imagínense la cantidad de millas, de kilómetros que tienen que caminar los súbditos, los que han sido presos. Tienen que llevarlos a pie. Y los soldados van en caballos y se llevan la gente a pie. Caminar 800 kilómetros no es fácil. Y entonces ahí se llevan a toda la multitud, pero lo que hizo Nabucodonosor fue diferente a lo que han hecho todos los reyes de los asirios. Los asirios mezclan naciones cuando conquistan una nación, y ahí fue donde perdió Israel las 10 tribus de Israel que se fueron al norte, fueron conquistados por los asirios y mezclaron gente de diferentes lugares con tal de que no se levanten turbas, no se levanten enemigos para tratar de conquistar o de pelear contra aquellos que fueron conquistados. Nabucodonosor fue diferente. Nabucodonosor le dijo a su gente: me van a traer solamente a los inteligentes. Me van a traer a todos los muchachos, a todos esos que están en la corte, a todos esos gente de dinero, me las traen para acá. Dejen a la clase humilde. Y dice que entre esa gente iba Daniel, Misael, Azarías, y también iba Ananías. Dicen que Daniel quiere decir su nombre. Fíjense bien, voy a dar algunos detalles. Daniel significa su nombre, Jehová ha juzgado. Ha juzgado. Eso es lo que quiere decir Daniel. Jehová ha juzgado. Ananías quiere decir Jehová ha sido misericordioso. Misael quiere decir ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién es lo que Dios es? Nadie, jamás. No habrá alguien. Pero eso es lo que quiere decir Misael. ¿Quién es lo que Dios es? Y Azarías quiere decir su nombre, Jehová ha ayudado. Llegando allá a Babilonia, como Nabucodonosor no quería saber nada de los judíos por completo, para nada. Y Dios permitió que el enemigo fuera a invadir y fuera y trajera a Jerusalén como súbdito, como esclavos, como vasallos. Lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es de que Nabucodonosor era usado por Dios. Estamos viviendo una pandemia que Dios ha permitido por el pecado, por la rebelión, porque el hombre se ha alejado de Dios. No quieren saber de Dios. Inclusive las iglesias prefieren quedarse en casa que asistir a la iglesia. Ahorita mientras sean amparados por el gobierno, pues está bien. Pero va a llegar un momento en que el gobierno diga hasta aquí se acabó, se abren las iglesias. Y van a ver, como dijo el predicador de la semana pasada, un 40% va a volver.
Hermanos, lo que podemos ver es que Dios tiene control de la situación de todo el mundo y pagan justos por pecadores. Dentro de esta pandemia estamos viviendo, nadie se escapa. Israel estaba viviendo lo peor de su vida. Ser conquistado por una nación enemiga. Y llegando, le cambia los nombres a todos aquellos. Y a Daniel le puso Belsasar, a otro le puso Abednego, a otro le puso Sadrach, Mesac y Abednego, que era el nombre de sus dioses, porque Nabucodonosor no quería saber nada de Dios. Odiaba al pueblo de Israel. Odiaba y por eso la conquistó. ¿Quién no odia ahorita la pandemia? ¿Quién no odia ahorita la pandemia? Miren. ¿Les gusta andar con esto en la calle? Parecemos. Antes no queríamos ver personas que traían esto. Y ahora no queremos ver personas que no traigan esto. Cambia todo. Dios lo cambia. Dios tiene el control. Pero Daniel 1, son 3, 4 de los que se menciona el escritor del libro de Daniel. Son 4 personajes que cambiaron la mente de todo Babilonia. Y dicho por Nabucodonosor. Después de que odiaban a todos los judíos, después de que no querían saber nada de los judíos, sin embargo, Daniel hizo que cambiaran de mente. Si usted escogió vivir en victoria el 2021, ténganlo por seguro que esto no va a pasar de noche a la mañana. En las noticias dicen que esta pandemia va a continuar y se cree que se va a dominar hasta el año 2022, 23. Se cree. 22. O sea que va para largo. ¿Cómo piensas vivir este tiempo de pandemia? Por supuesto, tienes que vivir con la mascarilla cuando salgas. Por supuesto, son órdenes que hay que obedecer. Porque si no obedeces, te mueres. ¿Es cierto o no es cierto? Puedes recibir un contagio. A mí no me gusta, sinceramente no me gusta, pero cuando, híjoles, mi esposa me dice, bájate con la mascarilla. Si no, te van a echar para afuera ya. Ya, yo saco la mascarilla y me la pongo. Pero ¿cómo piensas vivir este 2021 en derrota? ¿Piensas vivir en victoria? Uno que otro que está despierto. ¿Piensas vivir en victoria? Uno que otro todavía. ¿O quieres vivir conforme con lo que está pasando? Hay personas que viven conformes. ¿Qué dicen? Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer? Bueno,
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Leamos el versículo. Joacim llegó a ser esclavo de Nabucodonosor y más tarde lo mataron. Porque se rebeló contra Nabucodonosor y Nabucodonosor lo mató. Se sienta su hijo Joaquín como rey y también fue malo y también lo mataron. Cada vez que llegaba Nabucodonosor a conquistar algo ahí en Judá, se llevaba algo de la nación. Al principio dice la Biblia que se llevó algunas cosas que de la casa de Dios. Otra ocasión se llevó a la gente cerebrito. Y la última vez que fue que conquistaron a Joaquín, barrieron con la casa de Dios. Todo. Y Dios permitió. Dios permitió. Y todos los trastos de oro, todo lo que tenía. Inclusive el nieto de Nabucodonosor lo usó. ¿Se acuerdan de aquella escritura que apareció en la pared? ¿Se acuerdan? Ok. El nieto de Nabucodonosor sacó todos esos trastos que tenían los dioses de los babilonios. Y él quería presumir con las cosas de Dios cuando aparecen en la escritura. Dios tiene el control. Con Nabucodonosor no pasó. Aunque lo puso en el cuarto de los dioses de Babilonia, pero no los usaba. Pero viene su nieto y quiso lucir la conquista de su abuelo y aparece Dios. Un momento, aquí se acabó esto. Traigo todo esto a consideración porque queremos entender bien. Miren lo que dice la palabra de Dios, el versículo 7. A estos, o sea, lo que dice el versículo 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá, a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, nombre de sus dioses, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Puros nombres de dioses de allá de Babilonia. Y Daniel, fíjense bien, aquí es donde debemos de estar alerta. ¿Cómo queremos pasar este año? Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense decirle a una persona, ve y dile al rey que no queremos eso. Le tumban la cabeza. Y puso, fíjense, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, flacos, flacuchos ahí, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey, ¿qué cosa? Mi cabeza. Me van a matar porque no obedecí las órdenes del rey. ¿Y qué le dijo Daniel? Entonces dijo Daniel:
a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Legumbres. A mí me dicen, ¿quieres legumbre? ¿Quién le gusta legumbre aquí? ¿Sí? Pues se vayan a vivir allá con Daniel entonces. Legumbres y agua. Allá no levantaron la mano las chiquillas esas. Y danos 10 días. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. O sea que no eran poquitos, eran muchos. Y haz después con tus siervos según tú veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, como le había dicho Daniel. 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿cómo? Mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del manjar que comía el rey y su vino. Así pues, Melzar, el jefe de los eunucos, se llevó la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber y les daba, ¿qué cosa? Legumbres. ¿Cómo nosotros vamos a poner en una situación a Dios con esta situación que se está viviendo? ¿Cómo? Si tú no quieres vivir en derrota, acepta la situación actual, acéptala sin hacer nada, vive conforme. ¿Me estoy explicando? Ellos podían haber dicho, vamos a comer el manjar de Nabucodonosor. Buena comida, pancita llena, corazón contento. Pero ellos dijeron, no vamos a contaminarnos. ¿En qué consiste la contaminación? La contaminación consiste en que esta comida que se le servía a Nabucodonosor estaba ofrecida primeramente a los dioses de ellos, a los dioses. ¿Ustedes han comido comida ofrecida a los dioses? ¿A la Virgen de la Candelaria? Aquellos que me escuchan. ¿A la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre? ¿A qué virgen? ¿A qué santo? Siéntate, vamos a comer comida de... Sí, no, hombre, si hasta paran el cuello. Veamos qué es lo que hacemos con las cosas de Dios. ¿A quién ofendemos? ¿A la gente ofendemos? Él estaba ofendiendo al rey, pero lo hizo de una manera sabia. Dale todo eso de nosotros a todos esos que están ahí, pero a nosotros nos traes nada más verduras y agua. Y vas a ver nuestro rostro. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos.
Ellos no querían violar las órdenes de la ley de Dios que había dado. No se debía de comer nada ofrecido a los ídolos. No se debía de comer nada, absolutamente nada, porque es ofrecido a los dioses de ellos. Primeramente, Dios envía un juicio. Vino Nabucodonosor, barrió con el rey, se lo llevó a la gente, dejó a la gente pobre y se llevó a los sabios. El primer juicio es de que barrieron, tumbaron el templo, aquel que se había construido, un templo que estaban orgullosos ellos, derribaron la ciudad, quemaron todo, vino un juicio completo. Y esta pandemia es un juicio completo. Nunca se habían muerto tantos como ahora. Ya le vamos pegando al 1,000,000, creo, de personas en un año. Hermanos, ¿cómo piensas vivir este año? ¿Agradando a los ídolos? ¿Agradándole a Dios? ¿O agradándote a ti mismo? Ahorita vamos para allá. Entonces veamos que este juicio no va a pasar porque Dios lo ha permitido. No va a pasar hasta que Dios lo permita. Daniel y otros jóvenes fueron escogidos y pusieron en su lugar la tradición de los babilonios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: pero vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo fuimos llamados para ser una nación santa, para ser un linaje escogido por Dios, no para andar causando momentos de tristeza, momentos de dolor. No, somos hijos de Dios y Dios es el que nos suple, Dios es el que nos da. Cuando nosotros veamos esto, estamos viviendo una preparación espiritual. ¿Cómo te preparas tú para esta pandemia hablando espiritualmente? ¿Cómo te preparas? Criticando, hablando mal de tu pastor, hablando mal de los hermanos de la iglesia. ¿Cómo te preparas espiritualmente? ¿Has orado? ¿Has pedido a Dios? ¿La gente sabe que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo te preparas espiritualmente? Y esto es lo que se preparó estos hombres: Daniel, Mesac, Abednego. Abednego, no negro. Ahora viene la preparación física, no solamente espiritual. La clase de comida que les iban a servir, ellos habían dado atención a su condición física, eran jóvenes. ¿Qué clase de comida comes? ¿Lo que sacrifican a los ídolos? ¿Qué clase de comida comes? ¿Cómo te preparas físicamente para servir a Dios?
Lucas capítulo 2, verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y los hombres. ¿Cómo estás creciendo físicamente? ¿Cómo es tu físico? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bendiciendo a Dios en la forma que comes? ¿Estás bendiciendo a Dios en la forma que actúas espiritualmente? ¿Oras? Señor, bendice este café que lleva para adentro. ¿Cómo oras? ¿Duermes tranquilo, sin orar? ¿Te preparas intelectualmente? Estos muchachos se prepararon intelectualmente. Ellos habían sido enseñados en toda sabiduría, no eran cualquiera. Nosotros hemos aprendido a ser sabios y entendidos por la palabra de Dios. Es la que nos da sabiduría. Hermano Gilberto estuvo diciendo de que cada vez que lee un libro de la Biblia, el Señor le abre la mente para que, mira, la vez pasada que lo leíste no viste esto. ¿Y cuántas veces no hemos leído Génesis? Nomás aquel abogado dice que todavía ya había leído toda la Biblia, pero no había llegado hasta Génesis. Ellos habían sido enseñados en toda sabiduría. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Has leído la Biblia completa de pasta a pasta alguna vez? Ay, pastor, si yo trabajo, no estoy como usted. Usted sí lo tiene que leer, porque si no, ¿qué va a predicar? Tuve un pastor recién que llegué de México. El primer pastor que tuve aquí, él escribía una hoja completa cada mes. Nos daba en la iglesia un versículo por semana para aprenderlo de memoria. Y yo me acuerdo de muchos de esos versículos que yo aprendí de memoria. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Fíjense bien, versículo que me aprendí recién que llegué hace 40 años. Y me acuerdo de muchos versículos que yo aprendí, porque ese pastor daba a la iglesia una hojita de 30 versículos para aprenderlos de memoria, y el día domingo teníamos que decirlo en la iglesia. ¿Lees la Biblia? ¿Te preparas espiritualmente, intelectualmente? ¿Recibes con diligencia la sabiduría de Dios? Esto es la palabra de Dios, es sabia, viene de Dios, no viene de hombres. Aunque los hombres lo escriben, pero son usados por el Espíritu Santo de Dios para que tú y yo aprendamos. Ahora viene la prueba. Rechazan piadosamente participar de los manjares de la mesa del rey y piden ser alimentados con legumbres y agua. Del versículo 8 al versículo 16, la tentación a abandonar las convicciones religiosas. La tentación de abandonar las convicciones religiosas. Te da vergüenza decir que eres creyente, que eres cristiano.
Da vergüenza. Hay gente que se avergüenza decir que son cristianos, que son hijos de Dios. Nabucodonosor intencionalmente dijo, cambien los nombres de ellos, porque ellos traen nombres de sus dioses, de su Dios. Ahora le van a poner Abed-nego, ahora le van a poner Belsasar, ahora le van a poner a esto, nombre de sus dioses de ellos. ¿Qué nombre tienes? Cámbiatelo, por favor. Que no sabes qué quiere decir ese nombre. O si sabes, está bien. Y si estás de acuerdo con ese nombre. La hermana Lolita se cambió, ¿verdad, hermana? ¿No le gustó? Y yo voy de acuerdo con ella. Bueno, esté de acuerdo, no ya se lo cambió. Hay personas que se cambian los nombres. Y esos aquí se los cambiaron. Ahora tú rechazan piadosamente. Dicen que la palabra manjares en el único lugar donde se menciona en la Biblia es en Daniel. En ningún otro libro de la Biblia se menciona la palabra manjares. Allá en mi tierra cuando me decía, mira, trajo tu tía este manjar. Uy, pelaba uno los ojos. Uy, mentado manjar. Decía mi mamá, no lo coman, no lo coman, porque de seguro lleva algo. No lo coman. Pues no más veíamos el manjar. La tentación de abandonar las convicciones religiosas con el mundo es muy fácil. Es muy fácil. Decir que no eres cristiano es muy fácil. Negar tu fe es muy fácil. La tentación de abandonar la identidad como hijos de Dios es muy fácil. La tentación de abandonar la identidad como hijos de Dios, dice el versículo 7 de este capítulo. El versículo 7 de este capítulo. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach y a Misael, a Mesac y a Azarías, a Abed-nego. Fue muy fácil, se lo cambiaron. ¿A ellos le importó eso? Ellos se llamaron como saben. Pero Nabucodonosor les llamaba con estos nombres porque estos nombres eran de los dioses de ellos. Y él no quería saber nada de Judea, nada de los judíos. La tentación de ser como los demás. Versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí con mi cabeza. La tentación de ser como los demás. Oh, pues dame entonces a comer eso para que no te condenes. Dice, pruébanos nada más 10 días y vas a ver. Y para todo Daniel daba a entender que Dios estaba con él. Para todo, para todo. A tal grado de que Nabucodonosor se convirtió. A tal grado que él se convirtió a la fe de Daniel. Sus progresos eran admirables muy por encima de sus compañeros de estudio, en sabiduría y en conocimiento. Dice el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en
toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que los otros magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Qué quiere decir del rey Ciro? Se cree que Nabucodonosor, antes de que llegara a ser rey, había conquistado lo que era Jerusalén, porque su papá vivía. Pero estando él en guerra, murió el padre de Nabucodonosor. Y cuando él llegó para ver que su padre había muerto, él tomó el puesto de rey. Y se cree que él ocupó el reino por 40 años, un poquito más de 40 años. ¿Cuántos días estuvo él como animal en el monte Nabucodonosor? ¿Cuántos días? 40 días. Por castigo de Dios. O sea que él entendió lo que es amar a Dios y él se convirtió. Y Daniel siempre, cuando iba a hacer algo, primero consultaba con Dios. ¿Cómo piensas tú vivir este año? ¿Conforme con lo que está pasando? ¿Conforme? ¿No piensas cambiar tu mentalidad? ¿No piensas, mira hermano Edgar, el coro que cantamos al principio, el número 1, va de acuerdo con este mensaje? Y yo no te dije qué es lo que iba yo a predicar. Y yo le dije a mi esposa, ese coro va de acuerdo a este mensaje. Dios quiere que tú y yo seamos valientes. Dios quiere que tú y yo seamos distinguidos. Dios quiere que tú y yo, como hijos de Dios, destaquemos en la vida. No importa lo que está pasando, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Si tú eres creyente, mira, prepárate emocionalmente, prepárate físicamente, prepárate espiritualmente. Prepárate. No te metas en este año a vivir conforme a lo que está el mundo viviendo. Prepárate con Dios. Sé un hijo de Dios. Señálate como hijo de Dios. Ora, lee la Biblia. Mira qué es lo que Dios quiere que tú hagas como hijo de Dios. Sirve a Dios. Viene ahora la exaltación cuando uno ama a Dios y no se avergüenza de Él. Sus progresos eran admirables, muy por encima de sus compañeros en sabiduría y conocimiento. Nabucodonosor, cuando les hacía una pregunta y en la forma que contestaba Daniel o sus hermanos, Nabucodonosor decía, de veras que estos son sabios, son entendidos. Y los agarró para que estuvieran en su corte. Comienza con una decisión, como lo hizo Daniel en el corazón. Toma una decisión en el corazón. Versículo 8. Miren lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Comienza con una decisión en tu corazón. No mezcles las cosas de Dios, por favor. No mezclemos. Dios es Dios y merece nuestras vidas. ¿Crees que Dios no merece tu vida? ¿Qué quieres? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Merece Dios tu vida, sí o no? Silencio a todos. Dígame. Versículos 12 y 13 dice, está basada en una firmeza en Dios. 12 y 13 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. O sea que cuando tomes una decisión, hazlo de corazón y que esté basada con una fe firme en Dios. ¿De veras crees en Dios? ¿De veras tienes fe en Dios? ¿De veras amas a Dios de corazón? No empieces este año, por favor, con tonterías. Ay, todo el mundo está viviendo así. A mí no me importa todo el mundo. A ellos no les importaba los demás que estaban ahí viviendo. A ellos lo que no les importaba era no ofender el nombre de Dios. ¿Tu fe está basada firme en Dios? Versículos 17 y 20 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo contentamiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues que estuvieron enfrente de la presencia del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Por qué el rey Ciro y no Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor, cuando murió, su nieto ocupó el trono. Su nieto ocupó el trono. Y él empezó a mezclar las cosas de Dios con las cosas mundanas. Y vinieron los sirios y los conquistaron y estuvieron bajo el rey Darío. Fueron conquistados, perdieron los babilónicos, perdieron. Viene la exaltación cuando uno ama a Dios y no se avergüenza de Él. La preparación física, la preparación espiritual e intelectual ayuda a cada persona a enfrentarse en la vida. A cada persona le vendrán pruebas, pero podrá vivir victoriosamente si toma la determinación en su corazón de ser fiel a sus principios. Y si tiene una fe firme en Dios, así como Dios honró la fe de Daniel y la de los otros jóvenes hebreos, Dios honrará nuestra fe si le somos fieles en todas las circunstancias de la vida.
Que Dios bendiga su palabra. Y de veras que cuando empecemos estamos empezando ya este año, ya vamos por el día, ¿qué? 24. 24. ¿Qué ha cambiado de tu vida? ¿Qué ha cambiado? ¿O quieres que cambie el pastor? ¿Qué ha cambiado, hermanos? El juicio de Dios estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos y no mezclar las cosas tuyas con las del mundo. Tú eres real, tú eres bueno, tú eres misericordia, tú eres amor, tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, tú eres todopoderoso. Nosotros estamos completos en ti, no nos falta nada. Somos tus hijos. Ayúdanos a vivir una vida que a ti te agrade. Y no cambiemos nuestra manera de ser con personas que no valen la pena. Padre, tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Queremos empezar un año bonito, agradable, a pesar de esta pandemia, a pesar de las cosas que vengan, que traiga el año. No sabemos qué traen, pero tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, en ti hemos confiado. Danos lo que necesitamos cada día. Y gracias por aceptarnos como hijos tuyos. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Padre Santo. Su iglesia dice, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Estás listo, hermano, para alabar a nuestro Dios? Ponte de pie entonces y vamos a cantarle a nuestro Dios. Nos vamos a regocijar, como dice este canto. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Una vez más. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. No sé, hermanos, si tú te estás gozando porque Él es grande. Él habita en medio de la alabanza de tu pueblo. Y por eso es que le cantamos a nuestro Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. 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 Porque
porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Una vez más, regocíjate, regocíjate y canta, oh moradora de Sion. 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 Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso